profesora principal del Departamento de Psicología de la Católica. Ella se llama María Angélica Pía, a quien le doy, que le demos la bienvenida con fuertes aplausos. Asimismo, es coordinadora del proyecto Ser Adolescentes en el Perú, es miembro del Grupo de Investigación en Psicología, Cultura y Género y es ponente nacional e internacional. Así que le doy pase para iniciar con esta gran ponencia. Aprovechen la información y desarrollen las preguntas y las inquietudes que les traigo. ¿Okay? Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Antes que nada quiero celebrar el que este tipo de temas estén tratándose tan temprano. Normalmente nos detenemos a pensar en cómo acompañar la pubertad de nuestros hijos e hijas cuando ya estamos zambullidos en ella y por lo tanto lidiando con todos los retos que esto supone. Me parece una cuestión muy importante que estemos trabajando ahorita cuando sentimos que todavía son chiquitos, sentimos que están lejos, sabemos que vienen una serie de cambios, pero no los vemos todavía del todo. Yo, además de psicóloga, comparto el dolor y sufrimiento de tener un hijo adolescente también. El mío tiene 15 años, así que ya pasó todo lo que ustedes van a empezar a vivir si es que tienen el primero o si ya tienen el segundo, ya saben lo que viene. La etapa a la cual están por entrar sus hijos e hijas es la etapa más intensa de la adolescencia. En realidad, cuando pensamos en la adolescencia, generalmente lo que recordamos es la pubertad. Entonces, ¿qué es lo que me propongo compartirles hoy día? Quisiera que podamos identificar qué es lo que pasa en esta etapa. Voy a centrarme solo en 3 cambios centrales por el tiempo y sobre todo tratar de pensar en cómo acompañarlos. Y tenemos una buena porción al final para poder recoger preguntas, dudas, inquietudes y todo aquello que quieran compartir. ¿Sí? Tú me has ayudado con el que ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente. Estas son las típicas imágenes que aparecen cuando pensamos en la adolescencia, ¿no es cierto? Son imágenes por lo general todas negativas. Y es importante partir de la premisa de que nos acercamos a este acompañamiento en el cual están ingresando nuestros hijos e hijas ya desde un sentido común que nos dice que van a pasar pues cosas horrorosas como esta, ¿sí? Cosas absurdas como esta o inexplicables como esta, ¿sí? Y que nos vamos a enfrentar a este tipo de estados de ánimo permanentemente. Estas son las imágenes que aparecen cuando uno googlea adolescencia. Si uno googlea adolescencia aparecen cosas como esta. Es más, la cita en inglés lo dice, ¿no? ¿Por qué los adolescentes hacen cosas estúpidas? Entonces, esa es la premisa desde la cual nos relacionamos con la adolescencia. Tenemos una visión bastante deficitaria de la adolescencia. Y eso sin duda no construye positivamente nuestra relación con ellos, pero no tiene asidero en la evidencia, no tiene base de realidad. Son esos discursos que repetimos una y otra vez. Y si bien esto es cierto para algunos adolescentes, esto no define ni toda la adolescencia, ni la adolescencia de la mayoría de adolescentes. Esos son algunos casos particulares que requieren de ciertos acompañamientos. No es lo que domina la adolescencia y sin duda no es lo que domina la adolescencia en nuestro país. Si tuviéramos que pensar qué domina la adolescencia en nuestro país, sería, por ejemplo, el reto de construir un proyecto de vida. Eso es quizás lo que más atraviesa la adolescencia en nuestro país. El que todos quieren ir a la universidad y no lograrán llegar más que el 30%. Eso definiría mejor la adolescencia en nuestro país, ¿sí? O el que tienen otro tipo de vínculos con sus cuidadores, tienen vínculos mucho más cercanos con sus cuidadores y cuidadoras de lo que la mayoría de series, películas, etcétera, suelen proyectar. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué la define? Es una etapa de múltiples cambios a múltiples niveles y ese es el reto. Digamos, no es la etapa en la que más cambiamos, de hecho más cambiamos entre que somos bebés y entramos a educación inicial, nuestro cuerpo se duplica en tamaño, se cuadruplica en tamaño, se transforma íntegramente. El cambio es parte del ciclo vital, en realidad nacemos, cambiamos y morimos, digamos, es parte de la condición humana, el cambio permanente. Y tampoco es la única etapa en la que hay muchos cambios todo el tiempo. Lo que define esta etapa que ocurren muchos cambios en todos los dominios en muy corto tiempo en comparación a otras etapas. Entonces, van a haber cambios
A nivel biológico, van a haber cambios a nivel cerebral, van a haber cambios a nivel sexual, a nivel social, a nivel emocional, en un tiempito cortito, porque si bien la adolescencia parece larga por lo que nos demanda como cuidadores y por lo que demanda sobre él o la adolescente, en realidad dura muy poco tiempo. Y esa simultaneidad de cambios hace que haya mucho que gestionar. La sensación en la pubertad es que es mucho ocurriendo al mismo tiempo, mucho que acompañar al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo que el cerebro está en permanente transformación, la pubertad comienza en el cerebro, comienza con una serie de transformaciones a nivel cerebral, hormonal. Entonces, al mismo tiempo que ocurren una serie de transformaciones a nivel cerebral y emerge la posibilidad de pensarnos y mirar nuestro cuerpo, pensar nuestro cuerpo está en su mayor cambio. Y es la primera vez que ese cambio nos va a ser visible. Otras veces hemos cambiado, pero no hemos tenido la posibilidad de pensar el cuerpo porque no hemos desarrollado nuestro cuerpo todavía. Entonces, al mismo tiempo ocurre ese conjunto de cambios y tenemos toda la emergencia de todo lo que implica el self sexual, el yo sexual, y al mismo tiempo vienen una serie de conquistas respecto a la autonomía con los padres, y al mismo tiempo ocurren procesos de enamoramiento. Entonces, es mucho. El reto no es que haya cambios, sino que hay mucho cambio al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, lo principal es poder acompañar la gestión de esos cambios, justamente. Ahora, la adolescencia comienza con la pubertad. ¿Sí vamos a la siguiente? Comienza con... Tienes que darle clic. El inicio está asociado a los cambios puberales, que es de lo que vamos a hablar hoy día. Eso es lo que marca el inicio de la adolescencia y termina cuando nos integramos a, digamos, cualquier cosa que nuestra sociedad entienda como adulto. Entonces, eso cambia en el tiempo. Y de hecho, lo que para ustedes significó convertirse en adulto, no necesariamente va a ser lo mismo que significa para sus hijos e hijas el convertirse en adulto. Esa construcción de lo que es volverse adulto cambia en el tiempo y cambia socialmente. En nuestro país, por ejemplo, hay una tendencia a una muy temprana adultización. Nuestros adolescentes tienden a volverse adultos más temprano, asumen roles adultos, asumen cuidado de hermanos, en muchos casos trabajan, entonces tienden a participar de una serie de roles que los acercan más tempranamente a la adultez. Y eso no está bien ni está mal, eso está dado, es una característica de nuestra cultura. En otras sociedades hay mucho más asistencia por mucho más tiempo. Entonces, esto de acá lo tenemos claro. ¿Cuándo va a terminar? Sabemos que no va a terminar con la escuela. Si vamos a la siguiente, desde la psicología, entendemos que hay tres grandes momentos en la adolescencia. Hoy día nos vamos a detener en en lo que llamamos adolescencia temprana, que es lo que nuestro sentido común más entiende como adolescencia, como ese momento donde hay una serie de cambios, ¿sí? La adolescencia media, que es, digamos, tercero o quinto de secundaria, supone el fin de la escolaridad y esa transformación enorme que viene al salir del colegio, pero hay otra etapa muy invisibilizada, que es la adolescencia tardía, que dura hasta más o menos 20 y tantos, ¿no? Y más o menos el fin de la primera parte del mundo profesional o del mundo postsecundario. ¿A partir de qué lo vemos? A partir de procesos psicológicos. Es decir, acá se cierra el proceso de construcción de identidad, que es la tarea central de la adolescencia. ¿Sí? Construir un proyecto de vida alcanzable. Ahora, esta primera etapa, esta segunda y esta tercera son muy diferentes. Lo que ocurre con mis estudiantes de primer ciclo de la universidad, lo que ocurre con sus hijos de 8, 9, 10 años, se ve bastante distinto a lo que ocurre con mi hijo de 15 años. Son casi tres momentos muy marcables. La primera, digamos, está centrada sobre todo en los cambios puberales. Ese es el corazón de esta etapa y en todo lo que implica aprender a gestionar la sexualidad. La segunda, sobre todo, está centrada en todo lo que implica el proyecto de vida, construir un proyecto de vida. Y la tercera, encerrar, digamos, el proceso identitario. Las edades son referenciales, no dicen mucho, pero si se dan cuenta, nuestra secundaria está bastante organizada de esa manera. La idea de ciclos, que ahora se ha planteado, primer ciclo, segundo ciclo, responde más bien a esta lógica. Entonces, este preámbulo es para señalar que nos vamos a centrar en esta primera. Y seguramente luego podrán, conforme vayan avanzando sus crías, detenerse en las dos que siguen. Pero hay mucho que no veremos, que tiene que ver más bien con procesos que pasan en la adolescencia media o en la adolescencia tardía. ¿No es el presidente? Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia temprana? ¿No, Carlosito? Vamos a quitar el abrigo.
pese a que hace un viento fuerte, pensé que lo iba a necesitar, pero no lo necesito. ¿Qué es lo que ocurre en la adolescencia temprana? Los psicólogos del desarrollo organizamos la complejidad del desarrollo humano en tareas. ¿Qué quiere decir eso? Elementos centrales que hay que alcanzar en cada etapa. Entonces, una tarea del desarrollo es algo que el individuo debería lograr en ese proceso en su vida. Entonces, las transformaciones en la adolescencia temprana van a centrarse principalmente en lo biológico. La mayoría de las cosas que los seres humanos tienen que gestionar en ese momento de la vida tienen que ver con los retos generados por la pubertad. Hay una serie de cambios muy potentes a nivel corporal que suponen una nueva imagen corporal que vamos a ver justamente ahora. Todo eso supone además integrar que eso es parte de mí, es decir, que todo el dominio sexual también forma parte de mí y por lo tanto aparece una nueva identidad que involucra todo el dominio sexual, un nuevo ser sexual. Empieza a aparecer, aunque esto se afianza mucho más en la adolescencia media, esto es mucho más un tema de segundo, tercero, cuarto, quinto, o tercero, cuarto, quinto de secundaria, que es empezar a verse diferente a los padres, al padre y madre, empezar a entenderse como alguien distinto, su cuidador o cuidadora, que acá emerge muy poquito, empieza muy despacito, y empiezan a generarse otro tipo de relaciones con los padres. ¿Sí? ¿Estamos juntos hasta acá? ¿Sí? Si voy muy rápido me dicen, si estamos juntos, si me hacen así, con eso es minuto. Vamos a la siguiente. Entonces, vamos a centrarnos en tres elementos. Primero, en las grandes transformaciones a nivel justamente sexual y relacional. Luego, en todo lo que involucra la autoimagen y el tipo de acompañamiento que demanda, y en todo lo que involucra lo sexual y el tipo de acompañamiento que demanda. Entonces, primero vamos a centrarnos mucho más en lo biológico. Si ustedes recuerdan su etapa de pubertad, si se recuerdan entre los 9, 10, 11, 12, recordarán elementos muy marcados que les avisaban que esos cambios estaban llegando. Por ejemplo, el acné, a algunos se les engrasa el pelo, hay un crecimiento súbito, un estirón súbito. Sí, hay una serie de marcadores físicos muy claros, pero este proceso empieza mucho antes, solo que de manera invisible. Entonces, se nos hace evidente la pubertad en un punto, pese a que ha empezado antes, a que ha empezado bastante antes. ¿Qué es lo que ocurre, digamos? Aquí valdría la pena que distingamos la adolescencia como todo este proceso largo y la pubertad como un pedacito de la adolescencia. ¿Sí? La pubertad no es lo mismo que la adolescencia. De hecho, la pubertad involucra todos los cambios que hacen que un mamífero, entre ellos los mamíferos humanos, sean aptos para reproducirse. Aptos biológicamente, lo cual no implica aptos psíquicamente. Digamos, uno puede reproducirse a partir pues, de los 13, pero no está psíquico, o antes incluso a partir de los 8 o 9, pero uno no está psíquicamente apto para reproducirse. La adolescencia va a durar mucho más tiempo y supone transformaciones en todos los dominios. En cambio, la pubertad es básicamente toda la emergencia de los caracteres sexuales secundarios. Vamos a la siguiente. Ahora, estos grandes cambios que supone la pubertad tienen que ver con una serie, digamos, de modificaciones neuroendocrinas que pasan, que son de las pocas cosas en el desarrollo humano que podemos decir que le pasan a todo el mundo, que pasan más o menos al mismo tiempo en todas partes del mundo, fuera, digamos, de estos grandes procesos como la pubertad, la menopausia, el climaterio masculino. Mucho de lo otro que decimos que pasa en la adolescencia es bastante relativo al contexto, al tiempo histórico. La adolescencia de mi abuela era muy distinta a la adolescencia de mi madre, a la mía o a la de mi hijo. ¿Sí? Las adolescencias van cambiando, se va haciendo adolescente de una distinta manera. Sin embargo, la pubertad ocurre de manera bastante estable, casi como programada, en un rango de tiempo determinado. Hay pubertades más tempranas y más tardías, por supuesto. Dependen mucho de lo que esté en la segunda parte del cuadro. Dependen de qué comemos, de cuánto estrés tenemos. Por ejemplo, se sabe que en sociedades urbanas, en países muy afluentes, está habiendo una pubertad mucho más corta, sobre todo en relación a todas las porquerías que comemos, a todos los preservantes que tenemos, a todo el estrés al que se someten los niños y niñas en el sistema educativo. Entonces, también hay personas que, inician un proceso visible puberal antes que otros. Hay algunos que alcanzan pues, el estirón muy temprano y otros muy tarde, ¿no? Tarde respecto a los pares.
Y eso es genético, eso va a depender de factores biológicos genéticos. Pero también la nutrición, el estado de salud, el ejercicio físico va a influir en eso. Entonces, ¿qué cosa supone? Que el cuerpo cambia de tamaño y forma y un crecimiento acelerado muy visible. Mi hijo pasó por la pubertad en la pandemia y nos pasó que en un momento ya mi ropa ya no, su ropa ya no le quedaba, mi ropa ya no le quedaba, la ropa de su papá tampoco le quedaba. Y cualquier cosa que tratábamos de comprar cuando llegaba ya no le quedaba. ¿No? O sea, empezó a crecer que parecía que se iba a salir por las ventanas de mi casa. Entonces, ese momento en que hay un crecimiento es muy súbito y muy visible. ¿Sí? Pareciera que es literalmente un estirón, por eso le llamamos el estirón. ¿Sí? Y el cuerpo se sexualiza, que justamente toda la emergencia de esos cambios mucho más visibles. Vamos al siguiente. Acá hay algunas diferencias entre mujeres y varones. Digamos, sabemos que las mujeres empiezan 2 años antes en promedio, estos son promedios de los varones con el desarrollo mamario, que el crecimiento se inicia alrededor de los 10, pero alcanza su pico a los 12, y se detiene un poquito entre los 17 y 18 años. ¿No? Digamos, entre los 10 y 13 las mujeres suelen ser más altas, y lo más visible es que se ensancha, digamos, la estructura ósea de la pelvis, lo cual supone una transformación física muy visible, y hay un aumento de grasa corporal. En el caso de los varones, va a iniciar con el desarrollo gonadal, se inicia a los 12 años y alcanza el pico a los 14 y se detiene más bien entre los 19 y los 20, entonces van a seguir creciendo, digamos, hasta ahí. El cambio de voz suele ser hacia los 14, pero va a también depender de factores genéticos, y tiende a disminuir la grasa corporal y aumentar más bien la masa muscular. Y hay también un ensanchamiento, pero del diámetro entre los hombros, entonces los hombros crecen arriba y las mujeres crecen abajo, ¿no? Pero hay transformaciones en cuerpos que se vuelven muy distintos. Ahora, todo este proceso visible empieza en el cerebro mucho antes de manera invisible, así que tengamos mayor control y conciencia. Recuerdo cuando estudiaba en la universidad y pasaban aviones todo el tiempo y los aviones caían. Bien, ahora, todo esto podría ser solo descriptivo, podríamos decir, pasa como te crece el pelo y te lo cortas, y te lo vuelves a cortar, y te vuelve a crecer, te crecen las uñas, ¿sí? Pero todos estos cambios tienen enormes valencias, ¿sí? Tienen enormes significados socialmente atribuidos y enormes implicancias para los adolescentes en desarrollo. Hay además un entorno que les dice que algo va a pasar, que les va advirtiendo mediante los medios de comunicación, las series, todo lo que escuchan de los padres, que algo va a pasar, que algo va a ocurrir, y que de todo eso que va a pasar no todo es fácil, sencillo y gestionable, que hay algunas cosas que van a suponer retos, ¿no? Y que no necesariamente te vas a ver como idealmente te quieres ver. Entonces hay una serie de implicancias psíquicas complejas de estas transformaciones, que son en las que yo quisiera que nos detengamos un poquito. Ahora, estos cambios, todo esto que va a ocurrir con el cuerpo, demanda todas estas cosas al menos, ¿no? Si es que lo vemos como un cuerpo en transformación, ninguno de estos cambios es neutro. Crecer tiene una carga, ¿no? Implica que hayan otras expectativas puestas sobre ti, ¿no? Que ahora puedes hacer otras cosas, que se te puede entender de otra forma. Algunas de las mujeres acá seguramente les habrán dicho cuando crecían que ya parecían señoritas, que es algo que se nos atribuye mucho a las mujeres. Yo recuerdo haber escuchado a mi abuela ese término, y no a los 8 o 9 años, sin no tener ningún alcance de lo que implicaba, pero entendía que era una atribución muy fuerte sobre mí, respecto a lo que se esperaba de mí, ¿no? Entonces, hay una serie de atribuciones que no necesariamente reciben en casa, pero que reciben, que vale la pena traer y explicitar y acompañar. ¿Qué cosa estoy yo construyendo de ese cuerpo que cambia? ¿Qué cosa significa cambiar antes que todos los demás? Para los que nos volvemos muy altos muy temprano, yo desarrollé muy temprano, tiene algunas implicancias. Para los que desarrollan más tarde, tiene otras implicancias. ¿Qué cosa estoy pensando y sintiendo de todo eso? Esta es una pregunta que los padres siempre nos hacemos, desde que son chiquitos. ¿Cuánto anticipo y cuánto solo recojo? ¿Sí? Y si bien en la niñez lo recomendable es no anticipar,
sino dejar que la pregunta emerja. Entonces tú no te sientas con un niño de 2 años y le dices, mira, esto significa tener relaciones sexuales, sucede así, hasta porque no ha traído la pregunta. Está sembrándole una pregunta que no está en su mente, que no tiene sentido condicionar, ¿sí? Estos cambios, sin embargo, de alguna manera hay que anticiparlos, porque algunos de ellos pueden ser muy desconcertantes si no se anticipan, si no se espera que vayan a suceder. Por ejemplo, una emisión seminal nocturna puede ser aterradora si yo no sé lo que es. De pronto me oriné, qué cosa pasó, qué cosa pensé, qué cosa hice, qué sucedió conmigo, y puede adquirir rápidamente una asociación con suciedad, con negativo, con algo que esconder, que no queremos que ocurra porque genera sufrimiento, ¿sí? Entonces, sí es importante poder anticipar algunas de las cosas que van a pasar, irlas planteando. Eso supone verbalizar y nombrar ciertas cosas, llamar a las cosas por su nombre, poder nombrar ciertas cosas que van a ocurrir, lo cual en este punto, en la edad que tienen sus hijos e hijas, es una gran oportunidad, porque no tiene todavía toda la carga relacional de la sexualidad que va a tener en la adolescencia media. La adolescencia temprana, los procesos de cambio tienen que ver principalmente con uno mismo, con entender qué está pasando con este cuerpo que yo tengo y cómo gestionarlo. ¿Y qué significa esto de mí? Incluso las relaciones que se tienen durante los 10, 11, 12, son relaciones de enamoramiento con uno mismo, se ocurre. Uno está aprendiendo a saber quién es con la otra persona, mucho más que con un otro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, implican un proceso de entenderme a mí. Y por lo tanto es el momento ideal para estrechar cualquier lazo que suponga poder acompañar y acoger preguntas que ocurren. Ahora, esto es muy complejo en un país como el nuestro y en un contexto en el que los adultos tampoco hemos recibido generalmente acompañamiento de este tipo. Y generalmente hay cosas que vamos a empezar a nombrar por primera vez o que nos incomoda nombrar, que no sabemos cómo decir, no sabemos cómo decir ciertas palabras sin que nos resulte incómodo. Hay muchos materiales que son excelentes abridores de conversación y muchos de los materiales como libros, películas, etcétera, justamente permiten eso, permiten propiciar una conversación de modo que yo otorgue, digamos, material valioso, científico, basado en evidencia y no en creencias o en discursos, sino en evidencia científica, que permita que sostengan sus preguntas a partir de ello. Por ejemplo, hay un cómic maravilloso que se llama Puberman, así como Superman, y hay Puberman y Pubergirl, que está hecho como un cómic además y que describe todos los cambios por los que atraviesan los púberes, en el caso de Pubergirl, las púberes, y plantean una serie de preguntas, retos, desde higiene hasta qué cosa es una emisión seminal nocturna, ¿sí? De modo que el adolescente viene ya con el nombre a conversar, si es que es algo que yo prefiero que traiga en otro material y luego converse conmigo, ¿sí? Ahora, es también importante ir pudiendo acompañarles a nombrar. Hay otro que se llama Sexón, y tengo varios ejemplos más que les puedo compartir. Es más, Puberman me parece que está gratis en internet. No trabajo para Puberman ni nada por el estilo, pero yo lo usé con mi hijo y me resultó muy valioso. Entonces, así como digamos, y eso, bueno, también se apoya en que tienen enorme curiosidad. Y hay que revisar bien qué tipo de materiales se dan, de modo que realmente tengan evidencia científica y no pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, sobre todo es muy importante, digamos, ayudar a saber qué cosa es lo que va a venir, de modo que estos cambios no nos agarren muy sorprendidos, como nos agarraron a muchos de nosotros. Ahora, todo esto tiene muy complejas implicancias en la autoimagen corporal. La sensación que tienen los púberes de lo que pasa con su cuerpo es casi una sensación de redescubrimiento, de pregunta. Por eso me gustan mucho las imágenes de estos dos chiquitos, porque casi están como reconociéndose, tratando de entender quiénes son dentro de ese cuerpo, ¿sí? Esta es una cita de Mari, se las voy a leer, de una entrevistada. Mari es un seudónimo, que dice lo siguiente: yo me acuerdo que era la más alta. ¿De repente lo puede leer alguien con su peo de madre familiar y así no tomo agua? Yo me acuerdo que era la más alta y era horrible en verdad. Cuando nos ponían en fila yo iba al último. A los hombres los
los molestaban al que le salía pelo primero. También por lo que comienzan a oler mal. Pasan cosas que no te das cuenta, solo te fijas cuando te dicen qué grande estás, que todo eso de que ya pareces una señorita. Lo que no saben es cómo te friega que te lo repitan. Es otro cuerpo, pero ni lo sientes y cuando te das cuenta es raro. No sé cómo explicar. Aparte te cambia el humor, puedes estar de un humor en el día y el otro diferente en la tarde. Fíjate, Mari, que tiene 15 años. Es bien importante notar que Mari puede hablar de esto a los 15 años. O sea, puede mirar para atrás y decir, así fue. Esa es la historia que ocurrió, de la cual yo salí bien, digamos, ¿no? Pero para un puber, describirlo a los 8, 9, 10 no es tan claro. O sea que este tipo de elaboraciones no son tan comunes a esas edades tempranas, pero sí describen lo que los púberes están viviendo. ¿Qué hay acá? ¿Qué está pasando acá? Cambio. Cambio cómodo, sencillo. No. Cambio raro. ¿Sí? Cambio extraño. A mí me parece muy potente lo que dice, es tu cuerpo, pero no parece tu cuerpo. ¿No es cierto? Es otro cuerpo, pero ni lo sientes, y cuando te das cuenta es raro, no sé cómo explicarlo. No es esa sensación de verte y no entender del todo lo que está ocurriendo. Y si bien todos sobrevivimos a eso, por eso estamos acá, habiendo sobrevivido a los cambios de la pubertad, y si bien no tiene por qué ser una transformación terriblemente dolorosa, puede serlo si es que no construyo una imagen positiva sobre mí en ese momento, ¿no? O puede no ser terriblemente dolorosa, pero solo dolorosa, lo cual tampoco queremos, ¿no? Entonces, ese proceso de poder reconocerse en ese cuerpo es un proceso que demanda acompañamiento. También hay expectativas de afuera, ¿no? Cómo te dicen cosas de afuera que tú no sabes que tienen que ver contigo y qué cosas significan, que era un poco lo que les traía hace un momento, ¿no? Estas expectativas de ahora tú tal cosa o ahora tú tal otra, y ni siquiera estás entendiendo mucho de qué van. Sí, vamos al siguiente. Este es de un chico, ¿le puede leer algún caballero? A mí lo que más me fregó fue cuando en segundo de media, regresando de las vacaciones, me di cuenta que mis amigos habían cambiado un montón. Las chicas parecían más grandes y coquetas. Mis patas tenían pelos en todo el cuerpo. Yo sí la pasé mal. Al principio no lo noté, pero los patas son bien desgraciados. Me pusieron chapas. Decían que en Navidad podía ser el niño en el nacimiento mío. Me fregaban todo el día. Encima en los urinarios era peor, porque el que menos miraba la del otro y la mía era un maní. Me sentía raro. José, 16 años. Muchas gracias. Bueno, José describe lo mismo a la misma edad, mucho después. Retrospectivamente ya puede hacernos reír de lo que a él le pasó en ese momento. Pero en ese momento no fue un proceso ideal, no fue una transición ideal. Y no acá, José no describe tanto lo que pasa con él dentro, como lo hace Mari. Más bien recoge lo que los demás dicen de él. Todo lo que llamamos la comparación social, ¿no es cierto? En esta etapa, como si fuera una broma cruel de la naturaleza, ocurre que al mismo tiempo emerge con mucho interés en todo el proceso de comparación social, de vernos de cara a los otros, ¿no? Y compararnos con los otros y otras. Eso va a ocurrir por el resto de la vida. No es que los niños no se comparen, pero las conclusiones que sacan son más complejas. Entonces, si yo antes creía que era la niña más bonita del mundo, porque mi mamá me lo decía y mi papá me lo decía, ahora no lo voy a creer tanto. Entonces, el lugar de nuestra palabra no es que deje de ser importante, sigue siendo importante, pero compite con otros mensajes que empiezan a ser muy importantes respecto a cómo soy yo, a cómo me veo yo, a qué cosa es lo valorado en eso que supone ser, ¿no? Y no es que sea, digamos, necesario dejar de hacerlo, es necesario seguir diciendo que eres la persona más bonita del mundo, pero saber que va a ir teniendo menos credibilidad en contraste con lo que haya también en el entorno. Entonces, esas transformaciones
unidas a los cambios cognitivos, de los cuales podemos hablar otro día, que ocurren en esta etapa de desarrollo, van a generar lo que se llama pensar el cuerpo. Los niños y niñas, digamos, tienen un cuerpo, está ahí acompañándoles, siendo parte de lo que ellos y ellas son, y se ven que hay cuerpos más grandes, cuerpos más pequeños, y no es que estén exentos de comparación, pero no sacan conclusiones tan potentes como en la adolescencia respecto a su valía de esa comparación. El cuerpo empieza a ser pensado de manera más compleja en esta etapa y supone integrar una nueva visión de quién soy yo desde ese cuerpo que ha cambiado. Entonces aparece lo que llamamos una nueva imagen corporal, que es además muy vulnerable. Es muy vulnerable porque algo que los pobres no tienen todavía construido y instalado es la posibilidad de poner filtro a las opiniones evaluantes de los demás. Y eso es algo que demanda acompañamiento. Entonces, mientras que uno puede recibir como adulto temprano, adulto medio, adulto tardío, muchas críticas respecto a cómo se ve, o sacar conclusiones de una comparación que no lo hacen sentir del todo bien, puede uno más claramente filtrar aquello que siente que es un comentario dirigido con muy mala onda, o es algo que pretende devaluar. Los adolescentes no, todavía están en proceso de construcción de ese filtro. Y eso es justamente algo que necesitamos acompañar. Hay una serie de estudios que muestran que hay una relación muy estrecha entre la imagen corporal y la autoestima. La autoestima como este sentido de valía general que tenemos de nosotros y nosotras. La autoestima va a tener un cierto viaje a lo largo del ciclo vital y es en la adolescencia que muere su punto más bajo. De hecho, el fondo de la autoestima suele ser en la adolescencia y especialmente en la adolescencia temprana, con el inicio de las transformaciones puberales. Y luego va a ir mejorando y va a estar mucho mejor en la edad en la que tienen ustedes y va a seguir mejorando hacia el final de la vida. Entonces, en ese momento, ese fondo tiene que ver principalmente, o es en gran medida influida por los cambios a nivel corporal. En las chicas, la satisfacción corporal suele ser mínima hacia los 13 y en los varones hacia los 15. Después va mejorando de manera constante, pero no naturalmente, digamos, nada de esto ocurre naturalmente. Va mejorando en tanto hay acompañamiento para que mejore. Y esto puede no ser así, por supuesto que puede no ser así, ¿no? Una persona con un acompañamiento que le permite filtrar mensajes devaluantes de su entorno, que le permite ser críticos con imágenes de belleza distorsionadas y alejadas de la realidad, ¿no? Que representan pues a hombres y mujeres que no existen, con cuerpos que no existen, ¿no? Que tiene una distancia de los discursos que le hacen daño y que empieza a aprender a verse valioso, puede por supuesto que frenar este proceso, pero gran parte de la vulnerabilidad adolescente viene de esta preocupación, ¿no? De que esos mensajes pueden ser devaluantes y tienen consecuencias que pueden ser dolorosas. En este momento aparece el atractivo físico como algo sumamente importante. ¿Qué tanto entro yo en eso que llamamos ser atractivo a otros y otras? Y ahí es donde nuestro cariño y nuestro refuerzo no alcanza, empieza a no alcanzar, empieza a ser insuficiente. Hay, digamos, mucha evolución desde ese momento, digamos. En este momento tendemos a asociar que aquellas personas que se ven de una determinada manera son además inteligentes, son además mejores personas, y luego el mismo pensamiento abstracto y el mismo desarrollo nos permite elaborar que no es así, ¿no? que es otro plano de la vida y tener conclusiones más complejas. No porque no estén listos a esta edad para hacerlo, sino porque el mismo crecimiento y las experiencias constantes nos van enseñando eso. Pero es algo que se puede anticipar y trabajar desde antes, ¿no? Generalmente hay preocupación por la forma del cuerpo y por el peso, y si se dan cuenta el cuerpo está más pesado y está en su peor forma. O sea, los adolescentes tienen los brazos más largos de lo común, o sea, el cuerpo justamente en ese momento en que esté en su peor forma lo miramos con mucho detenimiento, hacemos un escrutinio y nos comparamos, pero nadie
nadie va a salir bien parado de esa comparación. Ahora, aquellos estereotipos sociales de belleza que circulan tienen una enorme influencia sobre las y los adolescentes, y los que están más cerca de esos estereotipos tienden a sentirse más cómodos en ese proceso y a tener otro tipo de presiones que los que están más lejos de esos estereotipos. Entonces también parte de lo que hay que poner en cuestión son esos estereotipos y lo arbitrarios que son. El pintor Botticelli decía que cuando él provocaba pellizcar a sus modelos, a su cuadro, era que había terminado su cuadro, pintaba mujeres muy voluptuosas, por ejemplo. Ese estereotipo de belleza ha ido migrando hacia la mujer gancho de ropa, ¿no? Casi transparente, ¿no? Que casi no tiene cuerpo. Entonces, digamos, hay que trabajar con ellos y ellas la arbitrariedad de esos estereotipos de belleza y cómo no tienen ninguna relación con la realidad. Otra cosa es la salud, evidentemente, pero digamos como patrón estético. ¿Sí? En la adolescencia temprana, donde están sus hijos e hijas, hay mucha más preocupación y curiosidad por cómo es ese cuerpo, y empieza a aparecer poco a poco todo el arreglo más compulsivo, comparan su cuerpo unos con otros, es donde más comparación hay. En la adolescencia media también aparece, pero más en términos de cómo atraer yo a otra persona, y con mucho más posibilidad de tomar acciones para que eso suceda. Y en la adolescencia tardía, más bien, hay mucho menos preocupación por este tema, es mucho más calmo en ese sentido. Ahora, ¿qué demanda este cambio de los cuidadores y cuidadoras? ¿Qué demanda de ustedes? Esta es una tarea muy compleja. Acompañar la construcción de una autoimagen positiva, yo diría que es lo central de la etapa en la que entran sus hijos e hijas, ¿no? El explicitar que hay una visión, que hay una serie de cambios que van a venir de cara a ciertos estereotipos en los que nadie entra, y que un deber y responsabilidad con uno mismo es construir una imagen positiva y valiosa de uno mismo, lo cual supone colaborar en esa construcción. Todo mensaje devaluante, todo apodo humillante, digamos, nutre imágenes negativas de uno mismo. Entonces, pero también toda imagen totalmente distorsionada, como eres la niña más bonita del mundo, ¿no? La cual se vuelve algo que dejan de escuchar. Entonces es mucho más importante traer complejidad, el que ellos y ellas sepan que entendemos que eso está ocurriendo, que entendemos que vienen estas transformaciones y que son complejas, ¿no? Y que van a haber cosas en las que uno se sienta mal con uno mismo, y van a haber cosas en las que uno se sienta bien, y eso pasa, eso es real. Entonces ese acompañamiento sincero es importante, porque además tenemos todo en contra. Los medios de comunicación producen imágenes de adolescentes que no corresponden con la realidad, contratan adultos con cuerpos con múltiples cirugías y con muchos tratamientos de distinto tipo para verse cómo se ven. En cualquier serie en la que piensen, Sex Education, no sé, Alfombra de Sitio, donde no sé si existe todavía Alfombra de Sitio, pero una de esas, cualquiera de esas, presenta cuerpos como adolescentes que no son de adolescentes. Entonces, de cara a esa imagen de mí, digamos, de lo que supone que yo debería ser, siempre salgo perdiendo. Entonces, ese discurso en contra hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar muy en serio las preocupaciones por su apariencia, no para dramatizarla, poner todo de cabeza por ellas, pero sí hay que acoger aquellas verbalizaciones que lo que les incomodan. Muchas veces oscilamos entre dos posibles, digamos, discursos, ¿no? O por un lado, tendemos a negar que esto está ocurriendo y tú eres hermoso y hermosa, ¿de qué le estás hablando? ¿Sí? Y eso no habilita el que se pueda seguir conversando sobre ese tema, ¿no? Entonces, acoger que eso que traen y que les resulte incómodo, tiene sentido que sea incómodo, no porque haya algo malo contigo que haga que te debas sentir incómodo, sino porque parte de lo que pasa en esta etapa es que nos sentimos extraños en nuestro cuerpo. Entonces, elabora tu incomodidad conmigo, ¿no? Entonces, digamos, habilitar que eso pueda suceder, y si hay una preocupación por algo específico, dejar que se exprese y que se dimensione. Lo más difícil con los adolescentes es ayudarles a dimensionar, ¿no? Mi hijo se rompió la nariz en el verano, un hermoso verano sin playa tuvimos, se metió al mar y chocó su nariz contra la cabeza de su amigo, entonces salió con la nariz así.
literalmente. Y luego lo tuvieron que acomodar en quirófano y quedó con la nariz horrible, ¿no? Un montón de tiempo hinchada, ¿no? Entonces, claro, para él era el fin del mundo. Se acabó, no voy a volver a pisar la calle, esto es algo que no se puede mostrar por lo horrible que soy. Y claro, digamos, el reto es siempre, porque además cansa, demanda, ¿no? Acoger que es verdad que eso está pasando, es verdad que te sientes así, pero tampoco tiene ese tamaño, tiene otro tamaño, ¿no? ¿Qué tamaño tiene? Entonces, dimensionar el tamaño que tiene es, creo que, la más agotadora, pero más fructífera labor respecto justamente a la autoimagen corporal, ¿no? También hacerles sentir hermosos, valorar su cuerpo por todo lo que su cuerpo implica, ¿no? Por todo lo que les permite hacer, no solamente porque les permite, digamos, ser o no atractivos, sino porque les permite estar vivos, porque les permite correr, hacer deporte, divertirse, bailar, etc. Y sí tener una postura crítica con los mensajes devaluantes que aparecen en las redes, ¿no? A veces los adultos mismos, recuerdo los adultos mismos reproducimos sin querer mensajes devaluantes contra nosotros mismos que enmarcan lo que ellos y ellas van aprendiendo, ¿no? Recuerdo a una madre que compartía que su puber empezaba a estar muy preocupado por su peso, y era un puber que no tenía un problema de sobrepeso. Todos los puberes tienen pues algo de sobrepeso porque la grasa se está reacomodando, pero no tenía un problema de sobrepeso. Y ella lo que hacía era decirle: tú no tienes un problema de sobrepeso, tú estás bien, mírame a mí, yo sí tengo un problema de sobrepeso, ¿no? Y por eso yo hago esto y el otro y el otro. Entonces, claro, ¿qué mensaje para contradictorio es ese, no? Y ella vivía en dietas, y vivía en gimnasios, y vivía en nutricionistas, de manera muy pública hacia él. Y hay cosas que no tenemos que hacer para que vean. O sea, puedes ir al nutricionista, está muy bien, pero quizás no tienes que compartirle los 450 las 450 dietas que has hecho. Quizás eso es algo del terreno más tuyo, si es que no quieres modelar una preocupación por el cuerpo de esa manera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de qué nos hacemos a nosotros también, porque ellos copian de lo que hacemos, no tanto de lo que decimos. Entonces, si hay un discurso contradictorio, van a agarrar la práctica, no van a agarrar el discurso. Entonces, y bueno, construir un filtro, ¿no? Esto que tú sientes de ti, ¿de dónde viene? ¿Con qué te estás comparando? ¿Cómo así resulta que tu pelo es espantoso? ¿De dónde es espantoso? ¿No? ¿Respecto de qué? ¿Cómo debería ser? ¿No? Entonces, la mente que tienen permite esas comparaciones, permite esas elaboraciones, la mente que va surgiendo a esta edad. Y lo maravilloso es que en ese ejercicio de comparación, de elaboraciones, también estamos no solamente construyendo un vínculo más cercano, sino también potenciando que vayan desarrollando pensamiento abstracto en el camino, ¿no? Justamente por esas comparaciones. Por último, el desarrollo sexual en la adolescencia temprana, estoy bien. ¿Vamos? El desarrollo sexual, desde la psicología lo entendemos como un proceso multidimensional. Entendemos que involucra todos los componentes biológicos y comportamentales y al mismo tiempo toda la madurez afectiva y social en las personas. Entonces, cuando hablamos del desarrollo sexual, no estamos hablando del acto coital ni del desarrollo propiamente físico de los digamos, lo que distingue a un hombre o una mujer. No estamos hablando más bien de un proceso multidimensional. Esto creo que lo voy a pasar rápido, se les voy a dejar ahí básicamente lo que digamos, retomando la etapa anterior en la que han estado sus hijos e hijas. Veo que están tomando muchas fotitos, pero no se preocupen que yo les puedo compartir feliz el PPT después para que lo vean con calma, se lo compartan a la pareja si no vino, así que no se preocupen, tomen todas las fotos que quieran, pero no se preocupen que lo puedo compartir con mucho gusto. En general, lo que ocurre en la niñez, o sea, nosotros nacemos con un sistema de placer-displacer, eso es parte de lo que traemos, ¿no? Entonces, y vamos construyendo lo que significa el placer a partir de los intercambios con el entorno. Entonces, es placentero comer, es placentero el contacto físico con quienes son seguros y queridos para nosotros. La madre o cuidador principal es una fuente de tranquilidad y digamos, el placer en la niñez no tiene un componente erótico como tal. Eso es justamente lo que emerge con las transformaciones hormonales que suponen la pubertad, ¿no? Esto es algo que va a aparecer en este momento del ciclo vital.
Y de hecho muchas de las manifestaciones sexuales infantiles son básicamente un proceso de imitación de roles en una carga erótica comunal. Entonces, lo que emerge en la pubertad, pues, a partir de las transformaciones hormonales, es que esa noción de placer va a irse transformando en una noción que tenga que ver con el deseo erótico. ¿Qué ocurre entonces? Entre los 12 y 16 van a aparecer todos estos cambios, los cambios fisiológicos que hemos descrito, el desarrollo de la imagen corporal que hemos descrito, va a haber además un proceso de reconstrucción, de estructuración de la identidad, que es más un tema de la adolescencia media, y va a empezar a configurarse el deseo erótico, es decir, como una respuesta sexual que va a marcar el inicio o la demanda de aprender a gestionar la sexualidad. ¿Qué cosa hago yo con este deseo que emerge? ¿No? Ir expresando un rol de género. Hacia los 16 años va a aparecer ya, digamos, el afianzamiento de todos estos procesos en una relación con un otro. Pero por eso les decía que gran parte de lo que ocurre en la adolescencia temprana y media es con uno, es en el entendimiento de quién soy yo, también como una persona sexual. Entonces, gran parte de lo que llamamos el placer, el deseo construido en términos sexuales, tiene que ver con transformaciones hormonales, con el aumento de la testosterona que ocurre en varones y mujeres, como consecuencia de los cambios puberales, que es un enorme regulador del deseo sexual y que va a tener influencia en otros momentos en la vida. Por ejemplo, también tiene que estar relacionado más adelante al climaterio masculino y femenino. Estos cambios van a ser muy condicionados por el contexto. ¿Qué tanta legitimidad exista para poder pensar en esos cambios? ¿Qué tanto yo aprenda a cómo gestionarlos? ¿O qué tanto se haga como si no existieran? Va a conducir a que tan bien se aprenda a manejar o a gestionar la sexualidad. Las primeras atracciones eróticas, porque no se entienden como tales. Los adolescentes luego, por ejemplo, una primera fantasía sexual o una primera sensación de mucha atracción hacia otra persona, no van a interpretar eso propiamente como una atracción sexual, no lo van a entender, sucede muy temprano, no sucede, digamos, como lo muestran las películas o como lo recordamos hacia los 12, 13, sino suele suceder hacia los 8 o 9, ¿no? De manera muy temprana esta sensación de atraerme a otra persona. Si van esta noche a su casa y cierran los ojos un ratito, van a recordar la suya, van a recordar la primera vez que se quedaron fascinados mirando a otra persona. ¿No? Y no romanticen, no la persona con la que están casados ahorita, seguramente. Es otro tipo de fascinación, mucho más compleja. Esta fascinación no tiene nada que ver con quién es la otra persona o con cómo es la otra persona. Eso va a venir mucho después y eso es enamoramiento y es una complejidad mucho mayor, ¿no? Eso es básicamente una atracción erótica por otra persona. Hacia los 10 o 12 años, la mayoría de adolescentes manifiestan haber experimentado su primera atracción sexual. Y varios meses después ocurre la primera fantasía sexual. Y esto es bien importante como un hito en el desarrollo, porque la primera fantasía sexual es además una gran muestra de que el pensamiento abstracto se ha instalado. ¿Por qué? Porque ¿qué supone? Que yo puedo sostener en mi mente, imaginarme con otra persona y imaginar qué pasaría si, y qué pasa si tal cosa, y qué pasa, y todo ese qué pasaría si da cuenta de que mi mente ya puede pensar en sí misma sin un referente en la realidad. Entonces es un hito que deberíamos en realidad celebrar como una gran conquista de esta mente volviéndose más abstracta y más compleja, ¿no? Ahora, mucho de esto hemos aprendido, las generaciones de adultos, a vivirlo a solas, a vivirlo como algo que no se conversa, como algo que no se trae, no se discute, o se ve retrospectivamente, como hacían Mari o como hacían José a los 16. Cuando ya pasó, ya lo significaste solito, ya entendiste qué cosa era y ahora. Pero nosotros no estamos criando de esa manera. Los adolescentes actuales tienden a verbalizar mucho más lo que están viviendo. ¿Por qué los estamos criando nosotros? Tiende a haber una proximidad mucho mayor con los cuidadores y tienden a tener mucho más habilitada la posibilidad de comunicar. Y eso es muy importante y es muy valioso, porque mucho de esto no tiene carga. Digamos, no significa que han tenido su primera atracción sexual y que van a salir a tener sexo al día siguiente. Para que
no tenga sexo el día siguiente, mañana, ni pasado, ni pasado, justamente hay que elaborarlo con ellos. Entonces, esa posibilidad de elaborarlo es el mejor remedio para el inicio sexual temprano, que sabemos que está asociado a una serie de problemáticas y preocupaciones, ¿no? No hay mejor freno al inicio sexual temprano que un acompañamiento cercano en temas de sexualidad por parte de la familia. ¿Qué demanda todo esto de nosotros? Bueno, demanda muchísimo. Demanda, yo diría, sobre todo esto, ¿no? No asustarse. No asustarse de las preguntas que traigan. Algunas van a ser absurdas. Les comparto una que me hizo mi hijo cuando era chiquito, cuando era puber. Un día me sentó a mí y me dijo, mamá, yo quisiera saber qué días y a qué horas tú y mi papá tienen sexo, porque yo preferiría no estar en la casa. Y también quisiera programarme para estar lejos de donde suceda. Y yo, hijo, eso es del dominio privado. O sea, me alegra mucho tu comodidad, la comodidad que tienes de hacerme esa pregunta. Y espero, valide primero que qué bueno que podamos conversar tan pronto, pero eso corresponde al terreno privado de papá y yo, que no lo vamos a compartir, como hay cosas que son privadas tuyas y que no vas a compartir. Entonces, digamos, yo me puedo imaginar a mi madre teniendo 4 infartos seguidos antes si yo le planteaba esa pregunta, ¿no? Uno detrás del otro, ¿no? Y terminar en una cosa horrible, o poniéndose muy nerviosa por no saber cómo acogerlo. Entonces, sí creo que tenemos otras condiciones para el diálogo, pero que es muy importante no asustarse de las preguntas que traen, no asustarse de las implicancias de esas preguntas. Eso no significa que mi hijo estuviera obsesionado con el sexo ni mirándonos, significa que tiene curiosidad. Y creo que es importante ir a la curiosidad y decir, oye, ¿y esa pregunta de dónde sale? O sea, ¿cómo así tanta preocupación por el horario, no? ¿Qué estás imaginando que ocurre, no? Entonces, sí creo que poder acoger aquello que nos incomoda, saber qué cosa nos incomoda, saber cuál es el límite de lo que nos cuesta hablar y tratar de tomar esas conversaciones con la mayor naturalidad posible, como un proceso que supone tan criar como llevarnos al médico, como comprarnos ropa, como traernos a la escuela, como acompañarnos con sus matemáticas. Es exactamente el mismo proceso, es un proceso más. Mucho de lo que ellos experimentan les produce alarma. Entonces también hay que tratar de no alarmar, de tener mucha calma con las preguntas que traigan. Y si es una pregunta que me genera alarma, de repente no la converso en ese momento, de repente la converso después, porque mucho vinculado a sexualidad nos alarma, nos preocupa, nos hace pensar, estamos pensando en los 48 pasos que vienen después de esa pregunta, y probablemente esa pregunta solo tiene el tamaño de esa pregunta, no ningún paso después, ¿no? Entonces, lograr encontrar nosotros calma para poder justamente ayudarlos a que la calma permita más confianza y les devuelva la calma. Cuando un adolescente trae una pregunta compartida, seguramente la ha venido pensando un buen rato. Entonces se ha cruzado ese gran trecho para poder conversar. Primero que nada hay que validar y dar calma. Creo que hay 2 discursos que son muy problemáticos. Los hemos encontrado en este estudio de ser adolescente en el Perú, del cual no les dije al principio, pero desde el cual estoy compartiéndoles mucho de lo que estamos viendo hoy día. Este es un proyecto que hemos hecho entre UNICEF y la Universidad Católica, donde hemos conversado con adolescentes tempranos y medios de Lima, San Martín y Cusco, de escuelas rurales y urbanas. Una de las variables fundamentales fue sexualidad en el sur. Y encontramos 2 discursos muy problemáticos y que ocasionaban una sensación de mucha inseguridad en ellos y ellas. El primero era este discurso de que no hay cambio, de que tú sigues siendo un niño o una niña, o de que esos cambios son solamente biológicos, cuando gran parte de lo complejo es que esos cambios biológicos tienen complejas implicancias psíquicas. Por ejemplo, el tema de la autoimagen, ¿sí? Entonces, esas implicancias psíquicas tienen que ser atendidas. No es solo un cambio, no solo estás creciendo, está pasando otra cosa, además de que estás creciendo, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, alejarse de esos discursos de negación, y encontramos también una asociación muy compleja entre sexo y miedo. Los adolescentes con los que conversamos básicamente tenían una especie de ecuación repetida en su cabeza que era más o menos así: si yo salgo con alguien, salir con alguien es lo mismo que tener sexo, lo cual es lo mismo que quedar embarazada o embarazar, lo cual es lo mismo que se acabó el futuro, como si uno no pudiera salir y no tener sexo.
o tener sexo y embarazarse, o tener un futuro. Estos eran adolescentes mayores, pero que habían recibido desde muy pequeños esta idea de que el sexo era algo de lo que no podían hablar con sus cuidadores, que tenían que gestionar ellos solos, que tampoco se podía hablar en la escuela, que era parte de la vida privada, y que lo único que tenían que hacer era no tenerlo, pero no sabían qué cosa era, ni qué implicaba no tenerlo. Entonces, si se ponen a pensar, es un mandato bastante absurdo, porque es, eso no lo hagas, pero no te voy a decir lo que es, solo no lo hagas. Pero ¿qué cosa es eso que no te... ¿Y cómo llego ahí a no hacerlo? ¿No? Entonces, ese discurso solo produce una sensación de paralización y de pánico, donde asocian sexualidad con miedo, como algo peligroso, terrible, y eso no es justo, porque la sexualidad es una de las dimensiones de la psiquis, como cualquier dimensión, que es una de las dimensiones más hermosas de la vida, del ser humano. Y bueno, generar confianza es el mejor mecanismo protector, de hecho el mejor mecanismo para postergar el inicio sexual temprano, para postergar el embarazo adolescente, para postergar cualquier enfermedad de transmisión sexual, es la confianza con los cuidadores y el poder tener en casa un espacio seguro para poder hablar del tema. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y ahorita me encantaría escucharlos, recoger cualquier pregunta, comentario, duda que tengan. Buenas noches. Yo tengo un niño de 10 años y bueno, él estudió de primer grado, es un niño normal aparentemente, pero él ha dado un estirón, él con 10 años tiene más o menos 1,70 m, entonces el papá es alto y muchas veces lo veo que se corre y me dice, no mamá, no quiero estar así porque me siento al tamaño de mis amigos, entonces trato de reforzar en casa que es parte de su naturaleza, es alto, entonces lógicamente, pero ha habido cambios en él, por ejemplo, usa desodorante ahora, no usa, no está más. Estoy tratando de que él se vea bien, ¿no? Porque a veces hay cambios en el que no lo ven, no lo perciben, ¿no? Gracias. Eso nos pasa a todos los que desarrollamos temprano. De hecho, a mi hijo le pasó lo mismo y estaba así, ¿no? Y yo le decía, Valentín, ese nombre me dijo, honra tu tamaño, párate. A las mujeres le gustan los hombres altos, le decía yo, párate. Muestra el maravilloso tamaño que tienes que yo te regale. O sea, párate y muéstralo. Claro, para mí no era así tampoco, ¿no? Ser mujer y ser muy alta tiene además toda una carga. Entonces, y eso no es broma, pero puede producir problemas en la espalda. Pues. Entonces, sí es algo que qué bueno que hayas notado para que le acompañes a acoger, ¿no? A ver qué cosa positiva tiene tener ese tamaño, ¿no? y qué puede encontrar en él. 10 es chiquito, pero no es tan chiquito, ¿no? De hecho, muchos cambios puberales ya empiezan a los 9, 10, muchos niños usan desodorante tarde, deberían empezar a usarlo antes en realidad, pero podría empezarse tipo 9. No, mi sobrino empezó a usar el desodorante a los 8 y debió usarlo antes. O sea, en realidad eso va a depender de cada niño, ¿no? Así que qué bueno que lo estés acompañando. Ya tengo. Tenía una duda, lo que pasa es que mi niño también tiene 10 años y tiene ¿cómo decirlo? Está ilusionado conmigo y me cuenta sobre ella, lo mucho que le gusta y todo el tema, pero no sé hasta qué punto acompañarlo con ello o editarlo o escucharlo, porque me dice, mamá, por favor, habla con su mamá, vamos al cine, vamos a pasear, vamos a ir a su casa. Él ya hizo planes y nosotros nos enteramos, entonces, ¿hasta qué punto puedo permitir ello? Nada, hasta el punto en que, o sea, tú conoces a tu niño más que nadie, ¿no? La ilusión a esa edad es maravillosa, es la ilusión más, digamos, no quiero usar la palabra pura porque suena que el sexo no es puro, pero la más simple del mundo, ¿no? Porque básicamente lo que quiere es pasar tiempo con la otra niña, ¿no? Y claro, es bien interesante porque a los 10 ellos todavía organizan sus planes desde nosotros, ¿no? Porque todavía no tienen pues autonomía para, ¿no? Mi hijo ahora me organiza un plan y me vota, pero no se puede imaginar cuán lejos, ¿no? Pero a esa edad todavía era, oye, ¿qué haces? ¿No? Entonces, me parece hermoso, o sea, lo más importante que puedes sacar de esa experiencia, diría yo, es ese vínculo contigo. O sea, tú siempre quieres que te cuente quién le gusta y siempre quieres que te cuente qué necesita, porque va necesitando cosas cada vez más complejas. Lo cual no significa que tú le tienes que gestionar la cita y no hacer nada por el estilo,
pero sí que habilites lo que te está pidiendo, porque finalmente lo que te está pidiendo es pasar tiempo con esta niña. No te está pidiendo, no sé, llevarlos a una cena romántica, o sea, te está pidiendo pasar tiempo y conocerla más, ¿no? Entonces, me parece importante que pueda sentir esa complicidad contigo. Eso es lo más valioso que se va a llevar de esa experiencia. Todas esas relaciones van a morir, todas. Están destinadas a morir y está bien, tiene que ser así. Y es horrible porque nos ilusionamos los papás. Y esta novia linda que tenía, con la que íbamos al cine, ya vaya caramba, yo no la voy a volver a ver más. Así es, ¿no? Pero está bien, es parte del proceso de exploración, de ir entendiendo quién soy yo como pareja, ¿no? Lo que están viviendo en esta etapa. Buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿Qué pasa si mi niño no conversa estos temas? Y aparte de eso, por ejemplo, yo soy divorciada, tiene más relación conmigo que con mi papá. ¿Con quién es más cómodo hablar? Yo tengo a mí. Es que lo hable conmigo de la sexualidad y yo entre a esa condición, o si no lo habla, tiene 12. Es mejor no tocar el tema, es mejor tocar el tema y decirse a su papá, o yo también lo puedo hablar, o cómo empezar a tocar ese tema. De hecho, va a depender mucho de cómo es el niño, de la calidad de vínculo que tiene contigo, de cómo es el vínculo que tiene con su papá. Y yo diría que siempre, ante la pregunta de hablar o no hablar, siempre es mejor hablar. Siempre. Sin invadir su privacidad de nivel, pero a esta edad, la misma privacidad están aprendiendo a gestionarla. A la edad de mi hijo ya no. A los 15 ya hay otra noción de privacidad, que uno tiene que respetar de otra manera. Y es otro duelo, y otra vez uno se siente que pierde algo y hay cosas, pero eso es criar, ir perdiendo a una persona hasta que la persona es feliz por cuenta propia, ¿no? Pero acá tú le vas a ir ayudando justamente a construir esa noción de privacidad con aquello que no te quiere contar. Sin embargo, no va a llegar a contar nada si no inicias. Entonces, ¿con quién es mejor que hable? Con los dos, yo diría. Mi hijo hablaba un montón conmigo, hasta los 15, después ya no, ya menos. Mi esposo estaba piconazo, decía, pero no era lo que yo esperaba. No, o sea, si era hombre, ella esperaba que todo fuera conmigo, si más grande. Y le decía, espérate, ya llega. Y efectivamente llegó ahora, tiene su noche de chicos, hablan de ellos, en fin. No, pero muchos varones en una primera etapa hablan más con la madre. Y en realidad que hablen con quien sea, con la abuela, con el tío, ¿no? Yo conozco un chiquito que no tiene tiene una familia muy problemática y no encuentra mucho eco ni en su papá ni en su mamá, pero tiene un vínculo con un tío que le cuenta absolutamente todo y está muy bien, ¿no? Entonces, lo importante es que haya alguien. Entonces, sí es bueno iniciar y también que es bueno que su papá se lo inicie para que no se lo pierda, porque finalmente lo que ganas ahí es vínculo. Y es bueno también que tenga dos miradas, daño no hace.